Buenos días, mi nombre es Marcos Morales y les estamos dando la bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del 54 aniversario de la Facultad de Ciencias, y agradecemos al decanato de la facultad, a la universidad, que han hecho posible esta conferencia, que es organizada o coordinada por el Instituto Geográfico Universitario, y también recibimos para el ciclo soporte de la Escuela de Ciencias Geográficas. En el día de hoy vamos a escuchar al maestro Miguel Silva, que va a tener una conferencia con ustedes que se intitulada Virus, eh, Virus, Algas y Pesca. Miguel Ernesto Silva de la Cruz es maestro en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo también biólogo egresado de la misma universidad. El maestro Silva cuenta con estudios en evaluación, diseño y gestión de proyectos, planificación y estrategias para la conservación y planificación y manejo de áreas protegidas, con más de 20 años de experiencia en la conservación de los recursos marinos y la pesca, desempeñándose dentro de su área de trabajo. Ha sido coordinador y especialista marino en la República Dominicana para el Programa Caribeño para la Conservación de la Biodiversidad Marina. También se ha desempeñado en la gestión de áreas protegidas como técnico principal en el proyecto Establecimiento de un Sistema de Gestión de Uso Público para el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo. En la actualidad, el maestro Silva es investigador asociado al Instituto Geográfico Universitario a través de un proyecto que ha sido aprobado por su fondo CIP y que se intitula Actualización de la clasificación de la vegetación según la clasificación de Hager y Zanoni. Ese proyecto es un proyecto que desarrolla el Instituto Geográfico Universitario conjuntamente con la Fundación Naturaleza, Ambiente y Desarrollo, de la cual el maestro Silva es miembro. Entonces, aprovechamos la oportunidad para agradecerles a ustedes su audiencia y vamos a escuchar al maestro Silva. Bueno. Buenos días. Como ya dijo el maestro Marco Morales, mi nombre es Miguel Silva, soy biólogo graduado de aquí de la universidad y también de la maestría de Ecología y Ambiente de esta universidad. Para el día de hoy, bueno, la presentación tiene un nombre un poco ecléctico, si se puede llamar así, pero tiene el propósito de hacer una especie de revisión rápida de tres temas que están relacionados, aunque no lo parezcan. Con el permiso de ustedes, voy a compartir un poco la pantalla para poder comenzar con el tema. Bien. Como dije, esta es una breve presentación de la situación de la pesca en relación a la presencia del sargazo en este periodo de cuarentena por el SARS-CoV-2 o coronavirus, aunque coronavirus, pero bueno, o COVID-19 como le han llamado muy popularmente. El SARS-CoV-2 en realidad son una familia de virus. Se conocen de esta forma porque por su estructura, por su apariencia, y están muy asociadas, están completamente asociadas a diferentes afecciones de tipo gripal, de tipo respiratorio. Algunos son prácticamente inofensivos, pero hay otros que son más agresivos, como los que se mencionan acá: el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, o el SARS, que la realidad aquí está mal escrito, pero el síndrome respiratorio agudo severo, conocido en inglés como SARS-CoV. De hecho, el nombre técnico de este es el SARS-CoV-2, porque es el segundo de este grupo de coronavirus del grupo SARS que se ha detectado y que se han hecho, digamos, públicos. El SARS-CoV-2 se ha escrito demasiado sobre él, y precisamente por eso no voy a detenerme mucho con él.
se ha dicho, incluso hemos sufrido lo que se llama la infopedia, algo así, si no me equivoco, que es la enfermedad es la pandemia de la información, o información falsa, información verdadera. Entiéndase en pocas palabras, este es un virus de relativamente gran tamaño, por eso se habla del distanciamiento social de unos 2 metros debido a que porque su dispersión es aérea a través de microgotas de saliva o del estornudo. Y que por lo tanto se recomienda que la persona se mantenga en espacios abiertos, con circulación de aire, para evitar que la dispersión los afecte. Asimismo, protegerse con las famosas mascarillas y todo el sistema de bioseguridad personal que se ha estado mencionando y propagandeando e instruyendo. ¿Qué tenemos con esto? El SARS-CoV-2 es un virus que no es muy agresivo, y aquí está el peligro de él. Al no ser muy agresivo, su periodo de incubación es relativamente largo. No es como otros virus que tienen una manifestación inmediata de cuestión de horas. Este tiene una expresión a nivel de días. Y precisamente esto facilita el contagio por muchas personas. En este caso, ya se sabe alrededor de una semana es lo que dura el periodo de incubación, una semana a 15 días, y afecta entonces al sistema pulmonar. Se han encontrado, sin embargo, una serie de soluciones, porque ante el coronavirus solamente hay 2 grandes vías: encontrar una vacuna, encontrar un tratamiento. Estas estrategias de trabajo son las que permitirán que lleguemos a convivir con este virus, porque el virus está para quedarse, es parte de la biodiversidad y por lo tanto se quedará. Tenemos que entonces desarrollar mecanismos que nos faciliten convivir con él. Los mecanismos serían encontrar, en primer lugar, o prevenir la afección una vez estemos contagiados. Para eso se han estado haciendo algunas experiencias con medicamentos que no han sido tratados, que no han sido diseñados ni probados específicamente para esta enfermedad, pero que han demostrado ser útiles en otras. Entonces, con esto se está usando o se está aplicando lo que se conoce la medicación por compasión. Es una especie de pedir licencia sobre la base de un medicamento que ha funcionado para otras cosas y que ha dado muestras de funcionar con este caso, para poderlo, y se ha empezado a trabajar. Hay gente que está llevando, hay algunos médicos en República Dominicana que están haciendo esto con la hidrocloroquina, con la ivermectina, y están registrando y tomando datos y levantando información sobre esta base. No es el protocolo de salud para la situación, pero ante una situación, los llamados tratamientos por compasión en realidad son una muestra de un poco de desesperación y un poco de tratar de resolver a la mayor brevedad posible un problema. Su efectividad dependerá de la efectividad del medicamento utilizado. Ya luego la otra estrategia que se ha pensado con respecto a esto es aprovechar a las personas que se han curado y que en las pruebas demuestran no que son transmisores, que se han convertido en transmisores asintomáticos, o sea, sin mostrar síntomas, sino en personas realmente inmunes a la enfermedad. En estos casos, lo que se pide, lo que se hace es tomar muestras de suero de estas personas para poder ir desarrollando una cura o una opción de cura para otras personas. La tercera estrategia, que es la vacuna per se, y que debe pasar por todo un proceso de los protocolos médicos para poder ser aprobada, tomará más tiempo
con la rapidez que se trabaja hoy en día, se piensa que para el año que viene se tendrá una cura. Pero pueden surgir cosas. Los coronavirus son virus altamente mutables y por eso vemos que a cada rato, para el caso de la gripe, que es un coronavirus, estamos utilizando lo que se llaman las vacunas para la gripe. Pero estas vacunas son válidas para algunas cepas de virus, grupos, cepas de virus, pero puesto que este virus está mutando continuamente, como todo organismo vivo de cadena corta de ADN muta con más facilidad, entonces tenemos la situación de que se han desarrollado varias vacunas para la gripe. Y eso es un buen negocio para las farmacéuticas, que se mantienen desarrollando para cada cepa un tipo de vacuna que se comercializa, se vende y claro, es negocio. En el caso de algunas enfermedades ha sido más fácil que en otras. El desarrollo de estas variantes de la vacuna para las diferentes cepas. He estado diciendo, me parece que he conocido de ustedes, este es una especie de repaso para irnos adentrando en los otros aspectos. ¿Cómo se ha manejado entonces el tema? A nivel global se ha manejado básicamente a nivel de la contención. Contención que se expresa en el distanciamiento, en el llamado distanciamiento social, en el llamado el famoso quédate en casa, y el no salir, evitar exponerse en la medida de lo posible. Algunos en el país, por ejemplo, se ha tomado, como en otros países también, se han establecido toques de queda sobre la base de que la actividad social de las personas se realiza en horas de la tarde, finales de la tarde y la noche. Lo cual no necesariamente es cierto y creo que nuestra realidad lo ha demostrado. Y pues entonces, sobre esta base, esta medida es preventiva, trata de prevención y de mitigación, si se quiere, no es de remediación. Se trata de mitigar el impacto del contagio, se trata de prevenir el contagio. En ese caso, precisamente la efectividad de estas medidas está no tanto en quien la implementa, sino a quien se implementa. No creo que tenga que ampliar mucho sobre esto, creo que todos ustedes saben y muchos estamos preocupados por el relativamente bajo nivel de cumplimiento que se ha venido agravando incluso con el tiempo de la cuarentena. Ahora bien, viste esa parte, no sé si tengan alguna pregunta rápida para poder continuar. Prefiero tratar de hacer esto un diálogo y no un monólogo. Bueno, ¿no entendieron todo o no entendieron nada? Pero voy a continuar. Las preguntas vamos a hacerlas a través del chat. Entonces, si después de un breve periodo de respuesta no hay, de un breve periodo de tiempo, no hay preguntas, vamos a seguir de manera natural. Esperamos que tú siempre hagas las pausas. Ok, lo que necesitaría sería... me perdonan, no soy el más experto en el Zoom, de manera que para poder, tendré que quitar el compartir pantalla para poder trabajar mejor lo del chat, si no me equivoco, ¿no? Un momentito. Bien. En ese caso, dejo de compartir y continuamos. El segundo aspecto que parece mentira es la pesca. Sé que está al final del título, pero en realidad debería ser ese segundo. La pesca es una de las actividades que se realizan en todos los países insulares, ¿sí? Todos los países que tienen costa. En nuestro caso, la pesca no es precisamente
Ok. Bien. En el caso nuestro, la pesca es una actividad que ocupa a un bajo porcentaje de la población. Es un sector realmente, en términos económicos y sociales, lo que se llamaría marginal. Ocupa el 0.01% de la población. Tenemos alrededor de 11.000 pescadores en nuestras costas, y el aporte que tiene este sector a la economía, al PIB, es realmente bastante bajo, de menos del 3%. De hecho, de menos del 1%, puesto que junto con otros sectores es que logra juntarse, junto con el sector forestal, por ejemplo, es que logra tenerse ¿cómo se llama esto? El aporte del 3%. Por otro lado, tenemos el hecho de que la actividad en sí no ha sido prácticamente afectada por los controles de distanciamiento social y cerramiento, por su misma naturaleza. La pesca es una actividad que no es más que salir al mar en embarcaciones pequeñas, con una tripulación de no más de 3 personas, a realizar esta faena. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, cumple con varios de los requisitos. Primero, las reuniones son de grupos pequeños, son más de 3 personas, que están precisamente en espacios abiertos, donde la dispersión del virus, en caso de que una persona esté afectada dentro de este grupo, difícilmente llegue a contagiar a los que están en el centro de la embarcación. En la parte de la popa, de la parte trasera, se sienta el capitán o el que maneja la embarcación, mientras que los pescadores se sientan en la parte delantera y media. Esto pone una distancia de aproximadamente la recomendada, y luego también es utilizada para la brisa dispersa con más facilidad y dificulta el contagio. En pocas palabras, es una actividad que, aunque en principio las autoridades estuvieron controlándola, las salidas y todo esto, sobre todo por el toque de queda, hay pescadores que salen en la noche. No que salen realmente en la tarde, regresan al otro día en la mañana, se mantienen en el mar toda la noche. Y por lo tanto, el riesgo de que por pesca se contagien la tripulación de una embarcación realmente es mínimo. Las autoridades de la Armada han ido comprendiendo esta realidad y han ido flexibilizando este asunto. Y permiten hoy en día que salgan. Además, tenemos que la pesca es una actividad productiva, produce alimentos, que son aquellas que han sido menos restrictivas en términos de la movilidad de las personas. Sí, y esto ha permitido, según las informaciones que he estado recibiendo en todos estos días, que esta actividad se desarrolle normalmente. De hecho, se pesca bastante bien en esta época del año. Se acercan unos grupos de peces migratorios que se llaman, aquí les dicen dorados, y que en realidad son de la familia Coryphenidae, y que son de bastante atractivo. Comercialmente hablando, son de segunda categoría, son pelágicos, quiere decir que se mantienen a media agua y viajando, y son migratorios, migran por todo el Caribe. Ahora bien, este hecho de que sean migratorios tiene relación con el sargazo, que es el tercer punto del tema. El sargazo es una planta, de hecho son 2 especies de plantas, y que flotan, pertenecen a lo que se llama el neuston. El neuston es el ambiente, es el hábitat de la superficie del agua. Tiene 2 niveles.
el epi y el hipo. El epineutron es la parte, la fracción atmosférica de la superficie y el hiponeutron es la parte marina. Es precisamente en esta parte donde se desarrolla. Ustedes en alguna ocasión seguramente habrán escuchado las historias sobre el famoso mar de los sargazos. Y aquellos que como yo somos jóvenes y vimos en la infancia los muñequitos de Johnny Quest, siempre recordamos ese capítulo sobre el mar de los sargazos. De hecho, muchas embarcaciones, algunas embarcaciones de poca potencia y que utilizan motores, se han quedado varadas en el mar de los sargazos, y es verdad. Han tenido que utilizar varios diferentes mecanismos para librarse de esto, y es porque forman manchas enormes, bien densas, en el océano, particularmente en la parte norte del Atlántico tropical. Muy bien. ¿Qué pasa con estas algas? Estas algas hay dos especies, posiblemente una subespecie adicional, que se mueven a expensas de los vientos. En este caso, de los vientos alisios. Pero también, cíclicamente, desde el año 2011, se ha estado observando en las costas dominicanas una gran cantidad de estas algas llegando a las mismas. Y existe el planteamiento de que esto se debe a un comportamiento anómalo de un fenómeno que ocurre cada 10 años. Se conoce como la oscilación del Atlántico Norte. Cuando la oscilación es pocas palabras, es un evento climático que ocurre cada 10 años, es una oscilación decadal que hace que al debilitarse bajen las temperaturas en latitudes más bajas. De hecho, ustedes recordarán que aproximadamente hace 20 años, en 1998, hubo una gran baja de temperatura en la zona de la Florida que congeló los naranjales. En el 2008 también se manifestaron inviernos muy crudos, entre el 2008 y el 2010. Y ahora mismo, precisamente a finales del 2019 y inicios del 2020, se está dando de nuevo una situación similar. Cuando esto ocurre, se ha encontrado una correlación, es decir, una coincidencia entre la ocurrencia de estos fenómenos y el incremento de la presencia de algas en nuestras costas. Este fenómeno ataca y es muy perjudicial para el turismo de playa, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso y de aporte al Producto Interno Bruto. Sin embargo, para los pescadores es una bendición. ¿Por qué? Estas manchas son todo un ecosistema. Tiene sus productores y primarios, es decir, las algas per se. Estas les sirven de alimento a los herbívoros, principalmente muchos juveniles de peces y muchas especies pequeñas que viven asociados a estos manchones y que sirven de alimento a peces más grandes. Esto es todo un ecosistema que es aprovechado por los pescadores. ¿De qué manera? Estos se comportan como dispositivos de agregación de peces, conocidos comúnmente en nuestro país como balsas. Las balsas son un mecanismo que utilizan mucho, por ejemplo, los pescadores que desembarcan en el río Sama, cerca de la desembocadura del río Sama, y que las tienen, puesto que han instalado sus balsas mar afuera. Las han colocado en el borde de nuestra plataforma insular, a gran profundidad, anclada a grandes profundidades. Cuando hablo de grandes profundidades, hablo de más de 200 metros de profundidad, donde ya estamos casi entrando en lo que se conoce en la zona acuática, o sea, la zona sin luz del océano, porque la luz no llega hasta el fondo del mar, y que sea de paso. Es absorbida por su densidad en los diferentes colores a diferentes profundidades, y el último que se absorbe es el de mayor energía, el azul o el ultravioleta, en todo caso. De hecho, precisamente por esta situación, estas manchas de algas
sirven de atracción a peces pelágicos, como los que mencioné al principio, de los dorados o policénidos. Porque esto, y también a los atunes y sobre todo los de menor tamaño. A estas grandes manchas les sirven un poco de refugio en contra de los depredadores mayores y de fuente de alimento. Por lo tanto, los pescadores utilizan estos manchones como dispositivos para acercar a los peces. Ellos navegan, se posicionan alrededor de estas manchas, incluso lo hacen de día, lo pueden hacer durante las 24 horas, de noche también, lanzan sus artes y empiezan a capturar a capturar peces. La captura se incrementa alrededor de esto, al parecer, se incrementa alrededor de estos eventos, de estas manchas de la algas. Lo que parece algo malo para algunos, en realidad es algo bueno para otros, como se dan cuenta. Esta pandemia, este aislamiento, este distanciamiento social, ha hecho que la navegación, que no es de pesca, de embarcaciones pequeñas, disminuya. De hecho, se hicieron a principios de año, en la zona de la bahía de Samaná, puesto que comenzó en marzo, hacia el final de la temporada de ballenas. Esta no se vio muy afectada, pero facilitó a la población de ballenas que en el mes de marzo pudieran estar, digamos, tranquilas del acoso de las embarcaciones. Y se observaron desde tierra, se pudieron observar desde tierra muchas ballenas debido a esto. Esto, como les digo, esto no es la principal actividad económica de la comunidad de Samaná, de la bahía de Samaná, que es la observación de ballenas. No se pudo completar como se hubiera querido, pero ha facilitado que para el próximo año las ballenas vengan con más confianza, puesto que encontraron un descanso en el mar, en esta zona. Para los pescadores esto siempre ha sido un beneficio. Primero, los desembarcos, tengo informaciones no oficiales, puesto que el sistema de inspectoría y levantamiento de estadística pesquera se encuentra muy reducido, precisamente porque es personal que está cumpliendo con las medidas de aislamiento y de quedarse en su casa. Luego no van al campo a levantar estas informaciones. Y, sin embargo, algunos técnicos, a los que les gusta mucho su trabajo, se aventuran a acercarse a las playas, a los sitios de desembarco, y están recogiendo alguna que otra información, pero no de manera muy estricta. Ellos han venido observando, y todo esto es información anecdótica, que los pescadores están teniendo incluso un mejor desempeño en sus capturas, precisamente porque hay menos presión sobre la pesca, hay menos ruido en el ambiente marino, y la pesca tanto en la zona de arrecifes de coral, que es una de las más comunes en nuestro país, que es bastante cercana a la costa, ha sido bastante bien acogida por los pescadores, ha sido bastante bien, digamos, beneficiosa para ellos. Las algas están contribuyendo a incrementar este ingreso en este sector. Al acercarse, se espera, de hecho, dadas las condiciones de la oscilación del Atlántico Norte, de las observaciones que se están haciendo vía satélite, que para finales de este mes de mayo y el mes que viene, empiecen a llegar grandes manchas de algas a nuestras costas. De lo que nos dice a nosotros que tenemos quizás una oportunidad acá. ¿Qué oportunidad? En las anteriores ocasiones, algunas personas empezaron a buscar información de alternativas de uso, de aprovechamiento de esto. Y algunos han hecho intentos con resultados muy dispares. Esta es una nueva oportunidad. Y me parece que en el área de investigación, el desarrollo de alternativas,
de aprovechamiento de las algas, es posible que tengamos opciones de desarrollo tecnológico y de innovación. También tenemos la posibilidad de estudiar con más cercanía el comportamiento de esto, de este fenómeno, de este evento, de esta especie. De manera que tenemos para la pesca un beneficio. Los pescadores pueden apoyar fácilmente este tipo de actividades, puesto que toda su vida los pescadores de nuestro país siempre se han mostrado, digamos, abiertos a la investigación. Siempre se ha mostrado cada vez que algún investigador, sobre todo algún biólogo, se acerca a ellos para pedirle su apoyo y su ayuda, se la han brindado. Esto tiene sus costos, comparten los costos. O sea, al pescador le resulta más económico que alguien le ayude a cubrir el combustible que pagarlo todo ahí. Es evidente. Y es obvio que, pero el investigador tiene así un mecanismo más barato de poder realizar investigaciones en el campo. De manera que para la Facultad de Ciencias me parece que es toda un reto el análisis del contenido del químico de los sargazos, el análisis de las poblaciones acompañantes a sargazos, en estudios de ecología, en estudios de química, en estudios de hasta, ¿por qué no?, de farmacología. Son oportunidades que puede tener nuestra facultad de desarrollar investigación. Al mismo tiempo, estamos apoyándonos en uno de los sectores económicos más deprimidos, que es el sector pesquero. Estamos contribuyendo con un par de granitos de arena a su sustentación y podemos empezar a desarrollar estrategias efectivas para reducir incluso la presión de pesca, que en nuestro país es bastante crítica. Si tienen preguntas, me gustaría escucharlas. Perdonen lo casi improvisado de esta presentación, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que para uno hacer una presentación al gusto de todo el mundo, tiene que trabajarla más todavía. Adelante, por favor. ¿Preguntas entonces? Ok, Marcos, me dice. Veo que... Marcos, las preguntas las pueden hacer por el chat y la moderas. Se la transmite a él. No hay preguntas. Sí, parece que no entendieron nada o lo entendieron todo. Yo prefiero pensar en lo segundo y no lo primero. ¿Podemos seguir? Sí, si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una vista del chat, no hay yo preguntas. Ok. Hay un comentario de Leonarda que es valioso, que dice que el tema se está asimilando juntamente contigo en su experiencia y que al final más tarde podrá tener algunas preguntas. Sí, okay. Y dice Nunila que ha sido bien explícito. O sea que creo que podemos seguir. Bien. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué impacto tendría la cuarentena en la vida marina? Bueno, el impacto ha sido obvio. En la medida en que se ha disminuido, hay varios tipos de impacto de las actividades costeras, sobre todo las costeras, sobre la vida marina. Sí, si se reduce, en los países donde hay alto tránsito marítimo,
Evidentemente esto mantiene un nivel de ruido en el agua, donde el sonido se transmite a mucho más distancia y a mayor velocidad que en el aire, puesto que hay menos dispersión por la densidad del medio. El nivel de ruido es menor. Y al tener un nivel de ruido menor, hay menos estrés causado a las poblaciones. En aquellos países donde se ha disminuido la actividad de pesca, evidentemente la presión pesquera directa sobre las poblaciones disminuye. Y esto facilita que entonces no sea un parámetro más dentro de la dinámica de la población, sino que la parte de la depredación, porque eso es lo que es la pesca desde el punto de vista de la dinámica de poblaciones, la depredación, este factor de depredación disminuye. Hay especies que esto facilita que algunas especies puedan moverse hacia los sitios de desove con mayor tranquilidad, se reproduzcan con más facilidad y puedan funcionar. Pero como también les dije, para la pesca artesanal, que es la principal actividad pesquera de la República Dominicana, esto no ha cambiado. De manera que la misma presión de pesca puede continuar. Y lo único que sí permite que al reducirse el número de embarcaciones que salen, el horario que salen, esto puede facilitar el hecho de que las especies se puedan desplazar con menos presión sobre sus poblaciones. Hay otra pregunta que hace Susana Hernández. Como plantas, es una bendición para los pescadores, pero ¿qué nivel de riesgo representa para las embarcaciones y por ende a los pescadores mismos? Sí. Los riesgos que pueden presentar son más bien mecánicos. Las embarcaciones se mueven principalmente con motores fuera borda. Si logran meterse dentro de la mancha de sargazo, si no se mantienen en los alrededores de la mancha de sargazo, no hay problema, pero si se mete en el mismo sargazo, se enredan las hélices y para el motor. Si esto sucede, la salida rápida es sencilla y llanamente levantar el motor, limpiar la hélice, bajar el motor. Muchos pescadores lo que hacen es entonces, ante esta situación, es irse saliendo del manchón y mantenerlo alejado de las hélices de la embarcación utilizando los remos que siempre llevan. Van avanzando lentamente y aquí entonces con los remos van alejando del entorno de las hélices, o sea, de la popa o parte trasera de la embarcación, el sargazo. Ramón Hernández pregunta que quiere saber si se está elaborando algún producto derivado de estas. Sí, se ha desarrollado con respecto a esto varios productos. Se están utilizando. Una de las primeras formas fue el desarrollo de alimento para ganado. Al desecarla, mezclarla con melaza, lo que se hace con las hierbas, con el pasto, se mezcla con melaza y se brinda a los animales. Con esto hay que tener cuidado, porque estamos hablando de una planta que no necesaria es muy buena absorbiendo metales pesados. De hecho, es una especie de limpiador en este sentido y puede resultar en un problema de intoxicación por metales pesados a largo plazo. Por otro lado, se han desarrollado y de esto incluso me llegó la receta desarrollada por unos investigadores de la Universidad de Texas A&M para hacer cerveza del sargazo. O sea que
la diversidad el potencial es bastante amplio en ese sentido. Hay otra pregunta que dice Reginaldo. Pregunta, ¿cómo se determina la dinámica de población pesquera? La dinámica de población pesquera. Sí. Bueno, esa es una pregunta muy amplia, realmente. La dinámica de población pesquera. Bueno, las poblaciones de peces, como cualquier población silvestre, tiene su propia dinámica. Los peces tienen una estrategia de reproducción ya conocida como estrategia R, que se caracteriza por la puesta de gran cantidad de huevos y cero cuidado parental. La estrategia opuesta es la estrategia K, tener poca descendencia con un fuerte cuidado parental. Los ejemplos más claros, bueno, el ejemplo más extremo que conocemos sobre el planeta es el del Homo sapiens, que tiende a tener cada vez menos descendencia, pero a la cual le dedican hasta décadas de cuidado parental. Los peces y los insectos son todo lo contrario. Ponen muchos huevos, tienen una alta mortalidad precisamente en las fases juveniles, pero apuestan a esta alta cantidad para sobrevivir. En ese sentido, eso es en cuanto al comienzo de la población. Por otro lado, tenemos lo que se llama el crecimiento de una población se expresa en la forma de una curva sigmoidea, puesto que empieza creciendo lentamente, luego se dispara en su crecimiento formando una asíntota y luego empieza a aplanarse y así termina de completar la curva sigmoide. Esta curva, el punto de inflexión de esta curva es lo que se conoce como el rendimiento máximo sostenible y está muy relacionado con la pesca, puesto que la pesca no es posible hacerla de manera, digamos, rentable si se llega a este punto. La pesca siempre se mantiene por debajo de este punto. Es lo que se conoce como el rendimiento máximo económicamente sostenible. ¿Qué significa? Que si tenemos una población sin explotación, en la medida en que se va incrementando la presión de pesca, o sea, el número de embarcaciones, el número de pescadores, el número de artes de pesca que están capturando, se irán capturando una gran cantidad y la relación costo-beneficio de esta captura funciona. Pero en la medida en que nos vamos acercando a este punto de inflexión, por cada libra adicional el costo se incrementa. De manera que una vez que se pasa el punto de rendimiento máximo sostenible económicamente hablando, ya la captura de una libra adicional de pescado va saliendo muy cara. Y cuando se pasa de rendimiento máximo sostenible biológico, no funciona económicamente hablando. Es insostenible. De manera que la mejor pesca que se hace es la que se hace alrededor del rendimiento máximo sostenible económicamente. Y esa es la que se ha verificado principalmente en nuestro país. Parece que algunos habrán escuchado esta frase, la falta de política es una política. Precisamente la falta de política del Estado, que siempre han sido, cuando han ocurrido, del incremento de la presión pesquera a través del subsidio al capital, ha hecho que las poblaciones de peces y de los organismos que se pescan disminuya por cada embarcación. Tenemos experiencias documentadas sobre eso, con la pesca de langosta incluso, y no muy reciente, pero sigue siendo como un ejemplo del libro del texto. A un grupo de pescadores en la comunidad de la Ciénaga, en el sur del país, se les facilitó equipos para captura de langosta. Los pescadores estaban utilizando en promedio de 6 a 7 nazas o trampas para capturar las langostas. Se les incrementó a 10 y la captura por cada embarcación cayó. La explicación es muy sencilla. Una cantidad de langostas, se incrementó el número de artes para la captura, daba lo que se conoce como una captura por unidad de esfuerzo, en este caso por NASA, menor. No es que la población fuera estática, la población es dinámica, pero el incremento de las artes de pesca
significa que tiene que repartir a la población presente entre más artes de pesca. Y quiere decir que entonces los pescadores tienen que tocar a menos. Por otro lado, y como dije, hay muchos temas con relación a la dinámica de poblaciones, porque existen los elementos que la incrementan, que son la reproducción, que son la alimentación, y hay otras que son las que las disminuyen, que son las enfermedades y es la depredación. Como les dije, la depredación o cuando son capturadas por otras especies. El hombre es la pesca, es en este caso una fuente de depredación. La maestra Rosa Bufil hace otra pregunta. ¿El aumento de residuos de dióxido de carbono por plantas de carbón puede aumentar la reproducción de algas cercanas a la costa? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Es la forma en que se mueve el dióxido de carbono. Acuérdense que, bueno, las plantas no solo consumen dióxido de carbono, consumen oxígeno también. Y las algas, aunque estén cercanas a la costa, en este caso el sargazo no está fijo, sino que está flotando. En el caso de las algas y el tema del dióxido de carbono implica, no expresa la fórmula completa. Hay que completarla con la disponibilidad de energía. Y aquí viene otro detalle. Una de las estrategias que han utilizado las algas ha sido el desarrollo de estructuras de flotación. Esto les facilita a ellas recibir la energía. Pero tienen una limitación muy fuerte, la presencia de nutrientes para completar la ecuación de crecimiento. En el mar no se comporta como la tierra en términos de disponibilidad de energía y nutrientes. Por eso no hay árboles en el mar. En tierra tenemos la energía del sol, tenemos los nutrientes en el suelo, la energía del sol llega a la fuente de nutrientes directamente. Esto facilita que las plantas tengan una disponibilidad tanto de energía como de nutrientes directas. Por eso existen las algas. Las algas, muchas especies de algas, la gran mayoría de especies de algas no existen en medio del océano. Lo que hace el sargazo, le otorga al sargazo una característica muy especial y particular. La mayoría de las algas son pequeñas, viven en zonas poco profundas, porque encuentran los nutrientes en el fondo del mar y hacen migraciones verticales todos los días, 2 veces al día, para ir a tomar la energía del sol durante el día, se hunden hacia el atardecer, para durante la noche recoger los nutrientes del fondo. Luego, esta producción, este consumo de nutrientes, produce gases como el dióxido de carbono, que les permite ir flotando a la superficie para recibir al otro día la energía del sol. Es lo que se conoce como el gambito del pequeño. Bien. Susana Hernández pregunta, considerando que la República Dominicana cuenta con importantes bancos pesqueros, pregunta si sabe si existe algún programa de incentivo para los pescadores como garantía de mercado, seguridad social, dando algunos ejemplos de políticas. Bueno, primero tengo que corregirle algo con el perdón a Susana Hernández. La República Dominicana no cuenta con un importante banco pesquero. En términos de pesca, nuestra isla está del lado equivocado del continente, del lado equivocado del Caribe. Estamos en una zona tropical con alta biodiversidad y tenemos zonas poco profundas. Y este es otro tema del cual a mí me encantaría hablar muchísimo, pero en pocas palabras, los bancos de La Plata y la Navidad, si es a eso a lo que se refiere, están a bastante distancia, no son muy accesibles y están siendo bastante explotados. Yo diría que están siendo explotados casi al límite, muy cercano al punto de rendimiento máximo económicamente sostenible. Y esto se debe a que cuando tú buscas incentivos, garantías de mercado sería el mejor incentivo.
Pero esto, ¿qué pasa con la ley de oferta y demanda y oferta? Cuando tú tienes una demanda muy alta, llevas la captura, tratas de cubrir esta demanda con una oferta, y esto te lleva a hacer un mayor esfuerzo pesquero. Nuestras poblaciones en nuestra isla se desembarcan más de 300 especies con valor comercial. En las zonas templadas apenas llegan de 6 a 8 especies. ¿Qué significa esto? Que como tenemos entonces cerca de 300 especies, tenemos una plataforma insular en promedio de 1,5 kilómetros, no de varios kilómetros como ocurre en los continentes, porque somos puntas de montaña. No tenemos mucho espacio para que los nutrientes queden a una distancia accesible para las algas, que son las que alimentan a los peces herbívoros, que son los que a su vez alimentan a los peces carnívoros. Y todos estos, tanto los herbívoros como los carnívoros, son los que sirven de objeto de la pesca. Es el caso del pez loro. El pez loro es un pez herbívoro. Es un pez que se mantiene limpiando el arrecife de coral para evitar que las algas, que están a poca profundidad y reciben bastante luz, se cubran todo el terreno y maten el coral. Entonces, precisamente, la presencia de pez loro, y por eso se ha querido siempre proteger, lo que produce es el equilibrio en el ecosistema arrecife de coral. No es tanto la producción de arena y esa propaganda de que sin el pez loro no habrá arena en las playas. Es bastante cuestionable, como la de que si tumbas los árboles no va a llover. En nuestra isla eso no aplica. Aplica en Brasil, en la selva amazónica, donde tenemos una masa boscosa tan amplia, tan grande, que se crean las nubes y llueve sobre el mismo territorio gracias a la evaporación de la que producen las plantas. Nuestra isla es muy pequeña. Nuestras lluvias dependen más bien de los vientos alisios y de los vientos del sureste, que son vientos de baja altura que vienen desde el continente. Hay dos preguntas más relacionadas con lo que acaba de mencionar. Si no contamos con importantes bancos pesqueros. Reinaldo pregunta, ¿cuáles son las zonas más productoras de peces de nuestras costas? Y veamos si eso lo podemos vincular con Leonardo Abreu, que quiere saber si se ha avanzado en los métodos de recolección del sargazo que impacte menos nuestras costas. Bueno, te puedo decir, las zonas más productoras de peces de nuestra costa son las bahías. Son las bahías. Y la realidad lo demuestra. La bahía de Samaná concentra cerca de 1/3 de la población de pescadores, aunque no representa 1/10 de nuestra costa. La bahía de Neiva, la bahía de Ocoa, son sitios donde te encuentras concentraciones de pescadores. Son los sitios donde se da baja profundidad, el arrastre de nutrientes de los ríos y la presencia de sol. Por lo tanto, son los sitios que están las condiciones para que existan mejores poblaciones. La zona de Montecristi es similar, y la zona de Montecristi tiene la ventaja, a cierto punto, de que por su dificultad de acceso, algunas especies pueden prosperar con más facilidad porque tienen menor presión de pesca. En cuanto a se ha avanzado en los métodos de recolección de sargazo que impacte menos nuestras costas, yo diría que sí, algo se ha hecho. Y no es que sea tan necesario. ¿Por qué? Este es un proceso natural. Lamentablemente, el sector turismo es el que más afecta. Y el sector turismo ha ido buscando ciertos remedios para esto. Han ido cercando espacios de la playa con flotadores que retienen fuera del área a las algas. Esto es posible, esto es correcto, eso está bien hecho. Y luego, una vez que está retenida, una embarcación puede con varias redes irlas retirando y llevándolas a un sitio para evitar que la acumulación de algas sea tan grande que sobrepase el retén flotante.
Es la estrategia más sencilla, es la estrategia que les ha funcionado a muchos, pero esto requiere, como les dije, estar atentos a varias cosas. Uno, los ciclos. Los ciclos de ocurrencia y no ocurrencia. El movimiento de las corrientes. Las algas llegan aquí básicamente debido a la fuerza de los vientos alisios. Ahora, la situación de la variación del Atlántico Norte hace que esta población de sargazo se reproduzca de una manera extraordinaria y en una ubicación que luego los vientos alisios, que se ha reducido y se evita entonces la dispersión, provocan una concentración alta. Cuando se restaura el flujo de vientos alisios, esta gran masa entonces se acerca. En pocas palabras, tenemos que estar atentos a esto y al monitoreo, sobre todo el monitoreo satelital. En la costa mexicana del Atlántico, del Golfo de México, hay mecanismos que están aplicando satélites desde hace mucho tiempo. Aquí, y esto es un sistema que aquí podemos desarrollar con mucha facilidad. Martín Rapilli creo que conoce las herramientas para esto. El profesor Martín Rapilli me refiero. ¿No hay más preguntas? Sí. Bueno, aquí hay un comentario de Maritza Soriano. Maritza Soriano dice que el sargazo tiene un valor ecológico importante para la vida marina, pero se sabe que el exceso causa algunos problemas en este ecosistema, ya que el sargazo muerto al hundirse en el fondo del océano y puede asfixiar a otras especies, como por ejemplo corales y pastos marinos, en fin. En ese caso, ¿cuáles serían sus recomendaciones para mantener el equilibrio ecológico sin afectar el medio ambiente? Si hablo de esto... Habló de esto, me disculpa porque el audio no se escucha bien. Te puedo decir lo siguiente, el sargazo tiene un valor ecológico importante. Aún muerto sirve de alimento para los organismos bentónicos o del fondo del mar. Ahora, como bien dice, todo el exceso hace daño. Y evidentemente esto lo que hace que pone bajo tensión a esas poblaciones. Por otro lado, entonces, el que muere, el sargazo que muere a grandes distancias, no tiene problema ninguno, se dispersa y todo esto. Entonces, como sé que estás hablando de la zona de los pastos marinos y la zona de los arrecifes, evidentemente afecta. El sargazo muerto sirve de alimento, por ejemplo, a las holoturias. Las holoturias son unos primos de las estrellas de mar que aquí han sido muy demandadas para la pesca comercial. Incluso se han establecido vedas y controles porque hay una alta demanda de este producto, que es 70%, dicho sea de paso, proteína, y que los chinos lo aprecian mucho. Aquí ha habido toda una pesca ilegal de holoturias que ha sido más o menos controlada por el gobierno y que la presencia de sargazo puede facilitar el desarrollo de estas poblaciones que han sido mermadas precisamente por esta pesca ilegal. Igualmente, eso no quita que se puedan crear, como te digo, alteraciones en los procesos típicos que se vienen dando en nuestro país. Sí, hay que, puesto que esto es un sistema que siempre ha existido, dicho sea de paso, no quizás en la medida que lo estamos observando recientemente, porque hay dos tipos de situaciones acá. Uno, nuestra capacidad de observación se ha mejorado en los últimos años y la ocurrencia que siempre ha estado ocurriendo y quizás un poco más fuerte, atendiendo a comportamientos anómalos de la oscilación del Atlántico Norte. Y con esto nos acercamos al tema del cambio climático.
El cambio climático es un tema que no es fácil de manejar de manera particular. Las alteraciones de las oscilaciones climáticas no es algo que podamos controlar. Lo que sí podemos controlar es tratar de aprovechar el problema en el que se puede convertir una población excesiva de sargazo, tratar de utilizarla para la fabricación de plásticos, que es completamente posible, y de plásticos que puedan ser incluso, y de otros materiales que puedan ser incluso hasta biodegradables sin ningún problema. Pero claro, se necesitan de dos cosas. Primero, lo que ustedes siempre dicen, voluntad política. O mejor dicho, determinación de hacer cosas para sacar esto. Implica apoyo a la investigación, lo cual es bueno para la universidad. Implica apoyo al desarrollo de tecnología, lo cual es bueno para la universidad, y de innovación, lo cual sigue siendo bueno para la universidad. Pero demanda de la universidad entonces dos cosas. Uno, investigadores de mayor nivel. Suena raro, suena fuerte, sí. ¿Por qué? Porque nunca le hemos prestado atención a estos temas. Entonces necesitamos trabajar esto con mucho detalle. No copiando tecnología, no copiando teorías, sino haciendo el análisis de qué se puede hacer con este material. Sin tomar en cuenta lo que tomando como referencia lo que hizo otro, pero no copiando lo que hizo otro. La maestra Rosa Bufil pregunta, ¿las cooperativas de pescadores de República Dominicana cuentan con cámaras frigoríficas para conservar el pescado? ¿No podrían desarrollar conservas? Primero, no hay razón para hacerlo. Estoy comenzando por el final de la pregunta, en realidad debo comenzar por el primero. No tienen. Tienen lo que se llaman neveras horizontales, no tienen cuartos fríos. La cadena de frío aquí es bastante, la cadena de valor de la pesca es bastante corta. Por eso los precios, entre el precio del desembarco y el precio público, no sube nada, apenas, ni siquiera en muchos casos se triplica. Cuando la cadena de valor es más alta, cuando las distancias son mayores, pues tú puedes desembarcar pescado fresco, digamos en Montecristi en la mañana y estarlo almorzando al mediodía en Santiago sin ningún problema. Tú puedes en el sur, en Pedernales, desde los destinos más lejanos, tener capturas de langosta, puesto que la pesquería de langosta se concentra en esa zona, y la puedes traer en muy buenas condiciones en cajas con hielo, porque el viaje apenas durará de 6 a 8 horas. No hay acceso a la energía eléctrica para cuartos fríos. Se puede pensar, ¿y por qué no se hacen acopios? Bien. La economía de la pesca en República Dominicana, recuerden que este es un sector marginal, con personas de escasa formación, con escaso capital, y el Estado ha hecho varios intentos de hacer esto, pero no hay demanda para esto. La producción pesquera nuestra no es tan alta. No es tan alta como para permitir montar una fuerte cadena de frío, etc. De hecho, de la única manera, los únicos que pueden establecer este sistema con el apoyo inicial estatal y luego con políticas de financiamiento de manera consistente es el sector acuícola, no es el sector pesquero. Porque con el sector acuícola se controlan las variables y es posible producir una mayor cantidad en un menor espacio. La inversión es más fuerte inicial, es correcto, pero la tecnología se ha desarrollado para que la acuicultura se desarrolle incluso como una actividad económica que beneficia al medio ambiente. Pero eso es otro tema, por favor, otro día.
Más preguntas, seguimos. Si es así, entonces yo solo tengo que darle las gracias por su atención. Y poder compartir estas ideas con ustedes. Bueno, pues, y algo que tú quieras decir para cerrar, probablemente dentro de esa relación que podemos ver entre estos tres elementos que hemos ido tomando. Bien, bien, esta situación del coronavirus, como mucha gente ha dicho, ha desnudado nuestras deficiencias, pero también ha desnudado nuestras potencialidades. Como pueden ver, hay actividades económicas que no necesariamente han sido afectadas, y la pesca es una de ellas. Ahora bien, esta es una posibilidad muy interesante, puesto que nos permite reflexionar y pensar cómo podemos enfocar mejor la actividad de pesca. Se ha reducido un poco la demanda, tenemos un sistema de vedas basado básicamente en el conocimiento empírico y tenemos toda la posibilidad de mejorar el funcionamiento de este sector atendiendo a la ciencia, que es lo que más creo debe interesar. Y por eso quise también traer el tema. Tenemos opciones en las algas, tenemos opciones en la pesca para favorecer a nuestras comunidades y poder aprovechar este periodo de coronavirus, de aislamiento, para levantar la información básica necesaria que nos permita desarrollar investigaciones para favorecer al sector pesquero, que es un sector marginal, y al sector turismo, que es el Goliat, frente a la pesca, que es el David. Muy bien, pues agradecemos mucho al maestro Silva su exposición y también agradecemos a las personas del Consejo Directivo de la Facultad que han aparecido y que han estado presentes en esta conferencia, encabezadas por nuestro señor decano, Radamés Silverio, la directora de investigación de la facultad, Karime Matos, también del Instituto Sismológico, Ramón de Lanoy, de la Escuela de Física, José Ferreira, y así otras personas que han estado presentes, también a los docentes de la Escuela de Geografía en particular. Pues les agradecemos mucho su asistencia y vamos a decir que nuestra próxima actividad, para la cual esperamos contar con su audiencia, se desarrollará el martes 19 de mayo, el viernes 15 de mayo a las 5 de la tarde, y se titula ¿Qué puede aportar el urbanismo a la ciudad de Santo Domingo? Es un panel que está compuesto por los arquitectos David Arbona, Alexian Ben e Isel Jaques. Y esa es de las actividades del Instituto Geográfico Universitario, y hay otras actividades que se van a ir desarrollando durante la semana organizadas por otras escuelas e institutos con los cuales nosotros esperamos contar con su asistencia. Muy buenas tardes, muy buenos días y gracias por haber asistido. Muchísimas gracias.